ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Raúl. Te escucho muy bajo. Y ahora, doctora, ¿qué tal? ¿Mejor? Te escucho, pero así, lejos, no así nítido como suele ser. Bueno. Vamos a tratar de corregir eso otra vez, producción. Doctora, queríamos saber, con respecto a este pedido de medidas cautelares que hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los motivos y cuáles pueden ser las repercusiones que se dan. Bueno, los motivos son, en primer lugar, con los seres humanos no se puede improvisar. Estén privados de libertad significa que están bajo custodia del Estado, no significa que tienen pena de muerte. Vamos a partir de esa base. Porque existe una deshumanización de los PPLs y una falta de educación en valores en ese sentido, porque los formadores de opinión, empezando desde el gobierno y otros actores sociales, creo que tendría que volverse a realizar una educación en valores, porque a mí me sorprende, me da mucha tristeza y me asusta la opinión generalizada de la sociedad, salvo honrosas excepciones, pero en su gran mayoría es si se mueren no importa, si les pasa algo no importa, si no tienen agua no importa. Bueno, eso es una situación. Con relación al operativo, yo estoy totalmente de acuerdo en que el Estado tiene que tener presencia en las penitenciarías, pero la presencia no significa solamente una presencia represiva, pero tiene que cumplir el rol que figura en nuestra Constitución Nacional en su artículo 20 y también en el Código Penal, que es la readaptación, la protección de la sociedad y la readaptación de las personas. O sea, en realidad el concepto que se tiene, que las penitenciarías y las penas son castigos, es un concepto medieval, totalmente medieval, en el cual cuando más sufran mejor, no, porque no todos tienen cadena perpetua y condenas altas, los pocos que tienen condenas. Entonces, la situación de privación de libertad deben ser compatibles con la dignidad humana. ¿Qué significa esto? Que tienen que tener agua, comida. Nosotros sabemos perfectamente bien que esta situación en que se encontraban antes del operativo era una barbaridad. En el sentido que el Estado no cumple su rol de garante y de responsable de los privados de libertad. Bueno, en este sentido desnuda el operativo de Neratio, la ausencia del Estado en esta penitenciaría y en todas. Y la corrupción, que lastimosamente creo que no va a parar. Cuando se realiza, las condiciones en que estaba privado antes de este operativo, vos conocés perfectamente, Raúl, que yo soy una preocupada por las personas privadas de libertad en general de toda mi vida. Porque veo que el hilo entre la libertad y estar privado de libertad depende del antojo de un fiscal y cada vez peor. O sea, el derecho a la libertad en Paraguay es muy frágil, muy frágil. Por eso es que Paraguay y el sistema penitenciario es el cuarto en el mundo, escucha bien, Raúl, cuarto en el mundo que tiene los más altos índices de prisión preventiva, privados de libertad sin condena, en Cuarto en el relación a su mundo. población. Cuarto, en el mundo. Entonces, hay un abuso de la prisión preventiva, eso es responsabilidad del Poder Judicial. Hay un abuso de la prisión preventiva, se aplica a las personas sospechosas como si fueran ya culpables y se lo presenta como culpables. Y entonces hay una deshumanización y no pierden su calidad de seres humanos. Mientras que estaban privados de libertad antes de esta intervención, espero que sí lo corrijan, la vida de ellos dependía de los clanes, de los PPL, ya sea del clan Rotela, no sé si hay otro clan más hacia el interior, creo que hablaban de un clan Ledesma, el PSC, etcétera, etcétera, una ausencia total del Estado. Ahora el Estado hace una intervención y dice, vamos a corregir esto. Pero tuvieron todo el tiempo del mundo para hacerlo algo planificado y bien. ¿Qué vamos a hacer con los trasladados? ¿En dónde se le va a trasladar? ¿Qué se va a hacer? No, una cuestión improvisada, mediática, porque eso es lo que pasó, Raúl. Improvisada y mediática para ganar cierta popularidad. Eso es lo que pasó. Que eso se tenía que hacer, sí, pero se hizo de manera desordenada, se hizo de manera sangrienta,
porque es muy grave las denuncias, que yo no puedo corroborarlas porque los abogados no entramos en la penitenciaría, solamente entraron las direcciones de derechos humanos del Estado. Y el más creído los informes del mecanismo. Bueno, en síntesis, toda persona privada de libertad debe tener agua, debe tener comida y deben estar clasificados. Ellos están todos juntos y no hay custodia hacia el interior. Y justamente ocurrió nuevamente un incendio porque el hambre hace que los internos vayan contra otros internos. Aquellos que reciben visitas, pese a que son muy cortas, reciben cierta cantidad de alimentos y están repartiendo alimentos también, pero no en la cantidad suficiente. Escuché que dieron la explicación de que la parte de la cocina que se desarticuló todo, no sé, pero ¿cómo no se va a prever lo más básico, que es lo que yo le pido a la comisión? Uno, la seguridad de la vida y la integridad física de cada uno de los internos no pueden depender de cómo ellos puedan defenderse. Y acá no estamos hablando de guerra de clan, estábamos hablando prácticamente de guerra por la comida. Que encima se suma a esto que los conocidos como, no me gusta estereotipar, pero como pasilleros que no tienen lugar, o un gran porcentaje de la población que desconozco qué porcentaje, porque nunca se hizo un estudio serio, son personas adictas. Entonces, al estar con abstinencia, se vuelven muchos muy agresivos. Y si no hay un control dentro del interior, nadie duerme más. O sea, no solamente el calor agobiante para todos, ¿verdad? Ahora por lo menos tienen agua. Ojo con eso, que es muy importante, ¿verdad? De los grifos. Pero no tienen comida en cantidad suficiente, Raúl, y no existe seguridad para su vida y su integridad física. Va a haber más muertos. Lastimosamente, va a haber más muertos. Y la presencia improvisada de militares y policías que no tienen preparación para el manejo de un sistema penitenciario que en realidad debería ser una carrera especializada como es la Argentina, en Brasil y en otros lados, sobre todo, por lo menos conozco en la Argentina, que es una carrera policial militar. Y bueno, ante esta situación grave es lo más básico: alimentos, comida, la atención médica. Quedaron muchos heridos, porque yo esta medida cautelar lo presenté el 28, quedaron muchos heridos en el interior y muertos que aún no se saben porque ellos no terminaron hasta hoy su inventario de personas o su listado de personas que están privadas de libertad. ¿Cómo el Estado paraguayo no va a tener un sistema de fichas, el sistema penitenciario, para saber quiénes están privados de libertad y quiénes no? Por lo menos los trasladados sí sacaron de manera inmediata, pero ¿quién elaboró esa lista? Fue la Policía Nacional. Entonces ahí muere que te da la pauta que esto es un caos en serio. Y hasta hoy está a cargo de la Policía Nacional o las fuerzas operativos conjuntos de esta intervención. Y ellos no tienen preparación para manejar el sistema penitenciario. Los procesos están parados, los abogados seguimos sin entrar. Entonces se pide a la comisión, como medida de urgencia, es que tengan agua en cantidad suficiente, que tengan custodias en el interior, como debe ser en cualquier penitenciaría, no que cada uno tenga que pelear por su vida o defenderse ante ataques agresivos de adictos o de personas con hambre. Es una desesperación lo que hay adentro y simplemente yo eso es lo que le transmito a la comisión. Ahora, el Estado no puede mirar hacia otro lado. Y en este caso, hacer una campaña mediática positiva. Doctora. Y eso es lo que no se sabe. Por eso no se permite el ingreso de abogados todavía, o solamente hay, hay informes de Dirección de Derechos Humanos, entre comillas, del gobierno. Doctora. Y bueno, espero que esta situación se regularice. Yo pensé que iba a ir regularizándose, pero cada vez peor. Doctora, ¿Cuándo se van a poner ¿me escuchas? Cuando haya otros 10, 20 muertos. Doctora, ¿me escuchas? Sí. Sí. Entonces, en este caso, el 28 de diciembre vos pediste estas medidas cautelares. ¿Hay alguna resolución, alguna respuesta de parte de la Comisión Interamericana? No, todavía no, porque inmediatamente luego la comisión, como una cuestión propia, de oficio, sacó un comunicado. ¿Por qué? Porque para todas las medidas cautelares, evidentemente, es una situación muy delicada, que yo creo que todos apoyamos una intervención así, pero que se haga con respeto a la dignidad humana.
hay 12 muertos. Hay que ver las situaciones, que eso que no se repitan. Luego eso va a ser seguramente objeto de investigaciones posteriores por la causa, la forma en que se realizó. Todavía no, las medidas cautelares son toda petición que se hace a la comisión, ellos lo estudian, lo evalúan, se informan y luego dan las medidas, pero yo creo que vamos a tener, no creo que pase esta semana en que tengamos una respuesta. Y en ese caso, doctora, ¿va a haber un pedido de informe por parte de la comisión? Habitualmente lo suelen hacer, pero a las personas peticionarias, cuando se trata de medidas cautelares, ya no se nos informa. En todo caso, nos piden más informes a las personas que solicitamos, ¿verdad? Pero como no, o sea, solamente el gobierno puede tener ese tipo de informe de qué cantidad de personas están, etcétera. Yo puedo denunciar la situación. Tampoco puedo individualizarle a todas las personas que se quedaron en la penitenciaría porque es un listado que es el gobierno el que tiene que dar. Entonces yo, por mi experiencia, pienso que van a solicitar esos informes y van a evaluar, y ya sea de manera por resolución o de manera directa, porque las medidas existen varios mecanismos. Yo creo que estas condiciones básicas ni siquiera debiera de pedirse una medida cautelar para que el Estado asuma, ¿verdad? Si quieren privarle libertad a las personas, les tienen que dotarle mínimamente agua, comida y una celda con colchón o sin colchón. Pero encima que le desnudaron a todos, se llevaron todo, se quemó todo. Muchas personas quedaban desnudas. Doctora, ¿qué repercusiones podría tener para el Estado paraguayo esto? Y la verdad, Raúl, viendo todo lo que sucede, independientemente de esto ahora, a la situación grave penitenciaria que hace mucho estamos arrastrando, este gobierno parece indolente. No le importa mucho, parece, lo que acontezca. Entonces, van a solicitar, si conceden las medidas cautelares, van a decir tal cosa, tal cosa, tal cosa, y el Estado va a tener que responder, porque son cuestiones muy básicas. Y bueno, tienen que cumplirlos, porque al final de cuentas son tratados y convenios internacionales que Paraguay ratificó y dio jurisdicción a la Corte Interamericana. Existe otra instancia más en caso de que esto no se regularice y no se cumpla. Pero yo espero que se cumpla, porque estoy pidiendo agua, comida, atención médica, y que los abogados puedan acceder a sus procesos ahora. Entiendo. También inclusive podría pasar un pedido con medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, la comisión podría hacer un pedido de medidas provisionales a la Corte Interamericana. Puede pedirlo a la comisión o puede solicitarlo, o cualquier peticionario puede hacerlo, pero este es el proceso. Las medidas cautelares ante la comisión se dan, no se cumplen, o se cumplen, no lo cumplen de la manera adecuada, porque medidas de urgencia pasó. Se puede solicitar medidas provisionales a la Corte aunque no haya un caso. Ya, entiendo. Puede solicitarlo a la comisión o podría solicitarlo yo. Lo ideal sería que lo solicite la comisión. Pero yo no creo que el Estado paraguayo se niegue a decir no le vamos a dar agua, no le vamos a dar comida, no vamos a darle seguridad. O sea, no sé, ¿entendés? Se pide, vamos a decir, lo básico de derechos humanos. Pero lo más mínimo, eso, básico. No estoy hablando de mejores condiciones, y bueno, y en la medida en que se pueda, definitivamente el Estado tiene que cumplir esto, separar a las personas privadas de libertad que están con prisión preventiva y las personas condenadas, y dentro de las condenadas nuevamente ver que son peligrosas y que no ahora. Entiendo. Y bueno, doctora, te agradezco demasiado tu tiempo, muy amable de tu parte. No, por favor, Raúl, a vos te agradezco. Sabes que este tema del sistema penitenciario, todo el mundo tira la piedra como si fuera que no les va a alcanzar. Lo que no saben es que pueden tener un accidente de tránsito, una cuestión culposa, y depende de un fiscal o de un juez que estén presos o no. O sea, no es así que, bueno, que lo que le pase no importa. Esa parte, esa insensibilidad de la sociedad es lo que a mí me preocupa. Yo entiendo que tal vez sea por el clima de inseguridad que hay muchos asaltos, hay muchos robos, entonces se generaliza. Pero ¿en qué momento lo que el paraguayo perdió
va a ir no porque alguien te vino a robar en tu casa le vas a descuartizarle, pero se genera pues ese concepto, y el Estado no puede dejarse llevar por una situación así. El Estado debe cumplir su rol de garante. ¿De qué tener privado de libertad a una persona? No tiene que tener mínimamente con vida y con agua y comida, aunque sea hasta Bukele, que es ahora el guau, y hay muchas críticas que él le va a comer 2 veces por día. Están en una celda, tienen agua. Me explico, es que nosotros estamos allá mal luego, mal. Es cierto, doctora. Es más, normalmente cuando hay un amigo, un pariente o algo en la cárcel, ahí recién uno pide los derechos humanos. Un pariente, un hijo, y ahora con la cantidad inmensa de delitos y el abuso de la prisión preventiva, cualquiera le puede tocar Raúl, a cualquiera. Totalmente de acuerdo con usted, doctora. Así, un fuerte abrazo, Raúl, cuando quieras, a las órdenes. Hasta luego, doctora. Gracias. Usted está escuchando PDS.